tiempo, que es el ocio valioso. El concepto central en la parte institucional dice que es un estado de abandono pedagógico, lo que yo les decía, y degradación mental por falta de la actividad dirigida. En cambio, el ocio valioso es un tiempo de ocupación voluntaria en actividades que generan crecimiento y placer. El efecto, por un lado, el tiempo muerto empieza como a adoptar los códigos criminales y la pérdida de autonomía, ¿sí? Y se le llama el proceso de prisionización. En cambio, el tiempo constructivo lo que hace trabaja sobre la resocialización, sobre la reconstrucción de la identidad y el fortalecimiento de la autoestima. Desde la cultura es como un escape o una simple distracción sin ninguna meta. O sea, voy a hacer esto porque, sí, porque pintó, porque me gustó y porque hoy tengo ganas, ¿sí? En cambio, la cultura como recurso de mediación y cambio social. Me olvidé la L ahí. Esa es la gran diferencia de la mirada de la cultura en los dos tipos de tiempo. En cuanto a seguridad, el tiempo muerto genera tensión, conflictos por el espacio y focos de violencia. Y por el otro lado, el tiempo constructivo fomenta la seguridad dinámica, baja los niveles de ansiedad y mejora el clima. En cuanto al impacto social, aumenta las probabilidades de reincidencia por deterioro del sujeto y el tiempo valioso disminuye la reincidencia mediante el entrenamiento en valores. Y acá yo les puse como dos ejemplos, el interno que pasa 12 horas al día en la cama deambulando por el pabellón, ¿sí? Y el interno que entrena rugby o participa en un taller de teatro o estudia en el pabellón literario o cualquier actividad quisiera. Estas son las dos grandes tipos de diferencia, ¿sí? Según Lombardi, en estos dos tipos de tiempo. Ahora vamos a ver lo que es la prisionización y el ocio eh, en el ocio constructivo, ¿sí? El tiempo muerto, recién lo decíamos, es el principal problema que pone en marcha la prisionalización, ¿sí? Es un proceso donde la persona eh, se autodestruye o es un tiempo destructivo, por decirlo de alguna manera, eh, y donde el interno, ante la falta de actividades dirigidas o que lo estimulen o que lo ayuden a desarrollarse, empieza como a tomar los códigos de esta subcultura criminal, ¿sí? De esta cultura tumbera, como le solemos decir, y va perdiendo progresivamente su autonomía, ¿no? El uso del tiempo libre en actividades estructuradas o planificadas funciona como el ibupiraco cuando te duele la cabeza, ¿no? Como un antídoto que mantiene activos los mecanismos de la toma de decisión de estas personas, ¿no? Y la voluntad y la responsabilidad. Uno de los ejemplos más exitosos de esto es el rugby por medio de la Fundación Espartanos, que demuestran que cambiando o transformando el tiempo de ocio en entrenamiento riguroso o el interno que cambia su sentido de pertenencia, deja de identificarse con el delito, con la criminalidad, para empezar a verse él desde un rol más positivo, desde un rol de un trabajo de equipo, que forma parte de un proyecto, ¿sí? Donde lo principal es poder socializar con el otro y adquirir herramientas. Acá más o menos yo lo puse medio como subtítulos, ¿no? Lo que es la prisionización, que es la adopción de códigos criminales, el antídoto, que lo dice Vázquez, en actividades regladas que activan la responsabilidad, adquiere una nueva identidad, pasa del rol delictivo al rol de equipo, y el ocio valioso es parte del tratamiento integral, que es uno de los derechos, ¿sí? El derecho fundamental. ¿Van bien? ¿Voy muy rápido? No, no, bien.
No, va bien, profe. Bien, el deporte de equipo y la psicomotricidad serían los simuladores de la vida en sociedad, ¿no? Esto es decir, cómo a través del movimiento y del deporte formamos pequeños momentos que simulamos vivir en sociedad. Y esto es porque el deporte de equipo, ¿sí? Funciona como un simulador de la vida en sociedad. Y la praxeología motriz es la que obliga al interno, ¿sí? A dejar ese individualismo defensivo que tiene en la cárcel, ¿sí? Que está permanentemente a la defensiva y que ve al otro, ¿sí? Como una amenaza, ¿sí? Al que tiene enfrente, a cualquiera que fuese, lo ve como una amenaza porque él está a la defensiva todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo los que recién ingresan. Entonces, lo que hace el deporte, ¿sí? Empieza a trabajar en confiar en el otro, ¿sí? De una manera cooperativa para llegar a un objetivo. En este caso, aprender a jugar al rugby o escribir un libro o lo que fuese que estemos haciendo. El deporte fomenta liderazgos positivos, ¿sí? Basados en el respeto mutuo, en la estrategia y en la organización. No se basa ni en la fuerza ni en la violencia que existe dentro de lo que es esta, este contexto crítico en el que estamos trabajados, en el que trabajamos todos. Y también lo que hace el deporte introduce este concepto de cooperación absoluta, ¿no? Es donde el rival deja de ser el enemigo, ¿sí? Al que hay que destruir, al que hay que cuidarse o al que hay que defenderse, para ser un colaborador, ¿sí? Para que el juego siga existiendo en sí mismo. Entonces, esto lo que les enseña a ellos es que de manera corporal o práctica, procesar lo que es la frustración y la derrota sin tener que recurrir a ese impulso violento o a esa primera decisión equivocada de le, le encajo un bollo porque no hizo lo que quise o esas reacciones violentas. Esto es lo que hace la competencia, ¿no? El aprendizaje para procesar la derrota sin violencia, o sea, poder hacernos cargo de que perdimos o que nos fue mal sin que tenga un marco violento de respuesta violenta o, no me sale la palabra, pero quiero decir así como sin pensarlo. Por otro lado, vamos a ver cómo el ocio constructivo impacta de manera eh, importante en lo que es la salud mental, ¿sí? Es un factor importante, yo puse que es un factor protector dentro de la cárcel, ¿no? Porque es el que lo empieza a ayudar a verse desde otro lugar, ¿sí? Empieza como a trabajar como un escudo, como decir, bueno, yo esto lo puedo resolver de esta manera, lo puedo resolver de otra manera, ¿sí? Sin ir al choque, sin enfrentarme con el otro. Y también reduce lo que es el síndrome de prisionalización, porque reduce la ansiedad, previene la depresión, alivia el estrés, combate la apatía y el aburrimiento, y sobre todo, esto yo ya se los había dicho, dignifica al sujeto. Y eso es sumamente importante, que empiece a sentirse un sujeto digno, un sujeto que puede resolver, un sujeto autónomo que puede resolver, que puede decidir. Y por otro lado, tenemos que el deporte tiene una influencia directa en la reinserción social. Por- y esto se da por medio de este ocio educativo o formativo, ¿sí? Que transforma ese tiempo muerto que hablábamos hoy, ¿sí? En un tiempo constructivo donde le otorga herramientas que le van a servir para su futuro retorno en la sociedad.
empieza a desarrollar las habilidades de la empatía y la paciencia y el trabajo en equipo, empieza a crear hábitos saludables, ayuda al descubrimiento de vocaciones. Nosotros muchas veces hemos visto en las unidades que por ahí alguna persona que nunca pintó o nunca escribió o nunca jugó a nada, empieza a descubrir que le empieza a gustar y empieza a aumentar su autoestima diciendo, bueno, yo esto me gusta, esto lo disfruto, y empiezo a investigar, empiezo a estudiar y empiezo a aprender. Y esto hace disminuir la reincidencia, mejora la convivencia y sobre todo reduce la violencia. Nosotros siempre tenemos un problema dentro de las cárceles y lo hemos hablado. Nosotros siempre hablamos de que las cárceles son enormes, que tienen un montón de espacio, pero nunca hay lugar para nada, ¿sí? No sé si le has pasado, a mí me ha pasado un montón de veces de decir, bueno, necesito un espacio para esto y nunca hay. Y nosotros tenemos esta realidad que es muy limitante, la infraestructura y la realidad operativa. Tenemos carencia de materiales y de infraestructura, una infraestructura pobre. Tenemos hacinamiento, ¿sí? Que muchas veces ese hacinamiento debe reutilizar otro espacio como pabellón o dormitorio o lo que fuese para alojar a los detenidos. No contamos con un presupuesto para hacer todo este tipo de actividades. Por supuesto, tenemos una falencia importante en lo que es la falta de recursos humanos, de personal. Siempre en las unidades falta gente. Los espacios están deteriorados, y hay una seguridad restrictiva, ¿sí? Donde las alertas de pelea o requisa, miren qué mal que escribí requisa, cancelan las actividades, ¿sí? Siempre está esto de que la seguridad ante todo, entonces las actividades se cancelan o se cierra el patio o demás, porque es necesario, por supuesto que es necesario en cuanto a la seguridad. Por eso decimos que es una seguridad restrictiva. Y en la última filmina de la unidad 3, como para darle un cierre, ¿no? Y empezar a ver desde otro lugar, dice que la cultura y el arte deben ser entendidos como recursos fundamentales de la mediación social. A través de la pintura o de la literatura, el interno realiza un acto de sublimación, canalizando la angustia y transformando la confrontación física en una expresión simbólica. Un ejemplo claro son los pabellones literarios, donde las disputas internas se resuelven mediante el debate y la palabra escrita, reemplazando la lógica del golpe por la del argumento. Del mismo modo, la realización de murales colectivos obliga a internos de distintas facciones a cooperar, negociar y ensayar de manera práctica la convivencia pacífica para su futura vida en libertad. Y con esto cierro, ay, el techo, ay, porque tenía mucho error. Y con esto como cerramos la unidad 3. La importancia que tiene esto de trabajar en un tiempo constructivo, en un tiempo valioso. Yo sé que es difícil, que es muy difícil porque tenemos problemas de infraestructura, de presupuesto, de personal, pero bueno, la importancia que tienen estos espacios para el interno, ¿sí? Que lo preparan para el futuro en la sociedad. Por ahí uno pasa y los ve que están jugando a la mancha, ¿sí? O algún tipo de recreación y piensa, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, pero en realidad hay un montón de valores atrás de esa mancha. Se respetan reglas, espacios, tiempos, se arman contratos sociales. Y este era medio lo que yo les quería reflejar, la importancia, ¿sí? De estas actividades para la población privada de la libertad. Bien, ¿hay alguno que le haya quedado algo dando vueltas, que quiera acotar algo? ¿No? No, no se entendió bien, profe. ¿Se entendió bien? ¿A ustedes les pasa esto en la cárcel que por ahí ven a un equipo jugando a algo y dicen qué están haciendo o no sirve para nada o piensan que es de esta manera? Porque a mí me ha pasado en los primeros años que yo trabajaba que no les encontraba como un sentido a las actividades por ahí que yo planteaba
Y con el tiempo me di cuenta que eran actividades fabulosas y que le sumaba un montón. Pero yo recuerdo que directores me decían, mira, tu función acá es que duerman a la noche. Entonces, yo me acuerdo que empecé a trabajar con la población carcelaria, yo empecé desarrollando en la unidad 8 de máxima, no los veo, de máxima, y las directivas que tenía era esto, ¿no? Que haya un cierre tranquilo y que duerman toda la noche, que no molesten. Ese era el objetivo. No veíamos nada más que eso, que no molesten a la noche. Y bueno, y eso por supuesto trajo consecuencias, porque ellas durante el día sí dormían a la noche, pero durante el día pedían más entrenamiento. Y la diferencia estaba en que el personal no entrenaba, ¿sí? Que estaba sumamente recargado, no tenía tiempo para entrenar ni nada, y hubo un gran motín y las internas estaban súper entrenadas y el personal no. Digo, entonces, hay que a veces, yo no sé, esto les hablo de hace 30 años atrás, cuando yo ingresé, entonces, ¿dónde estaba puesta la mirada? ¿Sí? Con esa directiva de que duerman a la noche nos perdimos en el camino y fue el gran motín de la 8. No sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un gran motín. Entonces, no solo son actividades para cansar al interno y que duerma y que no moleste, sino deben ser actividades con un fundamento para cuando ellos salgan en libertad y que se empiecen a ver como sujetos de derecho dentro de la cárcel, para que empiecen a subjetivarse y empiecen a formar y a transitar este puente. Yo siempre les hablo de puentes, que es el deporte y la cultura y la educación dentro de las cárceles, ¿sí? Para el día del afuera, les toque en el afuera, porque puedes pasar 30 años, 2 años o 5 meses en la cárcel y salir, ¿sí? Y volver a los 2 días. Nosotros apuntamos a que no, a partir de todo este aprendizaje que tiene a partir de todas estas actividades. Entonces, lo que yo quiero que por ahí que se lleven, ¿cuál es no es solo el hacer por el hacer, sino es la importancia de todo este tipo de actividades dentro de las cárceles, y más si son de máxima seguridad, más si se trabaja con la población conflictiva. ¿Sí? No es solamente tirarles una pelota y que jueguen al fútbol y que se cansen para que, no, es más allá de esa mirada. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? ¿No? Bien, arranco con la unidad 4. A ver, esta es la 3, la voy a cerrar. Unidad 4. Bien, en la unidad 4 vamos a hablar de toda la luz. Vamos a hablar sobre los beneficios e impacto de la inclusión social, ¿no? Vamos a analizar de qué manera implementamos de manera sistemática todas estas prácticas recreativas, lúdicas, culturales, deportivas que hemos estado hablando, ¿sí? Que impactan de esa manera que yo les decía hoy, de esa manera muy positiva, pero muy positiva. eh, y que además genera seguridad en las cárceles, ¿no? Todo este tipo de actividad no solo que ayuda al interno en un montón de cosas, sino que a la mirada del servicio penitenciario, de la seguridad, ayuda un montón porque baja absolutamente los niveles de violencia en las cárceles. Estos son los objetivos que se los pongo siempre y más o menos para ver de qué vamos a hablar. Vamos a ver las herramientas de evaluación precisa de estos proyectos. Vamos a tratar de ver el análisis de los resultados en cuanto a los distintos climas que hay en los pabellones a partir de intervenciones estructuradas, ¿no? Como estas que estábamos hablando. Vamos a ver el impacto, ¿sí? En las 3 dimensiones del sujeto, en la social, en la intelectual y en la psicológica. Vamos a entender que el funcionamiento de los pabellones literarios como dispositivos, porque este fue el objetivo con el que se crearon, ¿no? Como un dispositivo de resolución de conflictos, y para aprender capacidades de la palabra, ¿sí? Trabajar la palabra, trabajar la escritura y demás. Y también vamos a ver
cómo estos programas, ¿sí? que el servicio ha desarrollado un montón, influyen en las tasas de reincidencia y de convivencia, ¿no? Porque nosotros hablamos de que hay mucha reincidencia y lo sabemos, pero cuando uno puede ver esos números, la reincidencia ha bajado. Por ahí nosotros no lo podemos notar en lo cotidiano, pero ha bajado la tasa de reincidencia, ¿no? Y cómo esta no reincidencia, digamos, hace que el interno que transitó por este servicio penitenciario eh, se ha podido integrar a la sociedad, y eso es lo importante. Por el otro lado, los contenidos que vamos a ver muy a grosso modo, yo los dividí en 4 ejes, ¿sí? En uno son las dimensiones del impacto integral de las personas, el psicológico, el intelectual y el social, ¿no? Con las funciones ejecutivas del cerebro, los pabellones literarios, la evaluación de resultados y la proyección postpenitenciaria, ¿no? Para cuando ya están en el afuera. Y acá vamos a empezar a ver esto, ¿sí? De las dimensiones del impacto integral que tienen estas actividades en una persona privada de la libertad. Todas estas 3 dimensiones actúan de manera simultánea en la persona, ¿sí? Tenemos que a nivel social el deporte destruye lo que es el aislamiento defensivo y genera cohesión a través de lealtades presociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cohesión quiere decir que genera un sentido de nosotros, ¿sí? Con una lealtad que se traduce en cooperar, en ayudar, ¿sí? Y en hacer justos con el otro. Y cuando hablo de lealtades prosociales, me refiero a que son prosociales, que son los comportamientos, ¿sí? Que realiza una persona con el objetivo de ayudar a otra o de beneficiar a la otra persona, ¿sí? De manera voluntaria y sin esperar nada a cambio. Esto es lo que se genera desde la dimensión social, ¿no? Una cohesión a través de las lealtades prosociales. Esto es importantísimo. En el plano intelectual, estimula las funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas del cerebro son las que se desarrollan en la corteza prefrontal, es atrás de la frente, ¿sí? Que hay muchos autores que lo dicen que se trabaja como un músculo y trabaja las funciones de toma de decisiones, de planificación, de organización, de flexibilidad cognitiva, de autocontrol, de memoria de trabajo. Estas son las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Las que trabajamos por medio del deporte y de la cultura que atienden a esto, ¿no? A una acertada toma de decisiones, a una memoria de trabajo, a un autocontrol a la hora de reaccionar, es decir, bueno, cómo reacciono. Todo esto se trabaja y se ejercita, ¿sí? Estas ejecuciones, estas funciones ejecutivas a través de rutinas claras, de trabajo al aire libre, de tratar de encontrar mecanismos que lo ayuden al disfrute, ¿sí? Y que le generen resaltar su autoestima. A través de esto trabajamos las funciones ejecutivas del, del cerebro, de la corteza prefrontal. Y por el otro lado, en el plano psicológico, lo que hace, actúa como un regulador del estrés crónico que genera la cárcel, ¿no? Donde va a aprender a controlar la ansiedad, ¿sí? Que genera ese encierro, y va a aprender a tolerar la frustración, ¿sí? Que era también el ejemplo que les daba hoy, creo que lo puse acá también, sí, como perder el deporte, en el deporte o aceptar críticas en el arte. Se evitan reacciones impulsivas y o violentas dentro del pabellón, ¿no? Eso es lo que trabajan estas 3 dimensiones. Este es el impacto integral del deporte y la cultura en las personas
privadas de la libertad. Por otro lado, tenemos lo que es esto de los pabellones literarios, que es absolutamente increíble, es como es un dispositivo de intervención, ¿sí? Por un lado surgió para que sea como una micro sociedad, para que funcione como una micro sociedad intramuros intramuros, y por el otro lado, para desarmar esos focos de violencia, ¿no? Los pabellones literarios no son bibliotecas tradicionales, y esto lo puse porque muchos dicen, ah, no, sí, puse una biblioteca y 3 libros en el pabellón. No, no, va mucho más allá de eso. Sí, son dispositivos de intervención profundas orientados al desarme cultural intramuros. Sí, es decir, cambio esa cultura tumbera, ¿sí? Intramuros, esa cultura tumbera por una cultura de análisis, de reflexión, de escritura, ¿sí? Del aprender. Y entonces dice que al introducir la lectura y la escritura, el lenguaje del sujeto empieza a complejizarse, ¿no? Se complejiza. Es decir, permitiendo recuperar la capacidad de simbolizar su frustración y su angustia personal. O sea, por medio de esto puede poner en palabras lo que le va pasando, y que esto promueve que el golpe sea definitivamente reemplazado por la construcción de argumentos racionales. Eso como desarme de la violencia. Y en cuanto a una microsociedad intramuros, la implementación de estos espacios transforma la rutina diaria, priorizando el diálogo constante y la asamblea de convivencias para mediar ante cualquier conflicto. A través de la firma voluntaria de compromisos éticos de no violencia y estudio constante, los internos construyen una microsociedad con códigos de respeto mutuo, demostrando que un interno activo disminuye drásticamente el peligro operativo. Esto, la verdad que el proyecto de pabellones literarios ha funcionado muy bien y funciona muy, muy bien. Y ahora acá vamos a hablar de la sostenibilidad y la proyección externa, ¿no? Dice, eh, para que estos proyectos tengan, o programas, no son proyectos, o programas tengan, se puedan sostener, ¿sí? Necesitan de una auditoría permanente, es decir, vamos bien, vamos mal, modificamos, no modificamos. No es que el mismo proyecto va a estar 20 años desde la misma manera. Por eso dicen los autores que hay que hacerles pequeñas auditorías de evaluación para ir viendo qué resultados nos dan. Y entonces nos preguntamos qué podemos medir. Por un lado, medimos los indicadores de convivencia, es decir, bueno, probamos este proyecto, vamos a ir a pabellones o a rugby, lo probamos y daba muy buenos resultados directos en la convivencia. ¿Sí? Se redujeron, por ejemplo, los informes disciplinarios. Entonces, a partir de esto, lo que hago es ir monitoreando el proyecto, ¿sí? Para que sea sostenible en el tiempo y no se agote en sí mismo y siga dando los resultados que yo espero. Pero sobre todo, lo que nos interesa es que esta sostenibilidad y esta proyección del proyecto nos ayude a reducir la tasa de reincidencia, ¿sí? Que les sirva para cuando esté en el medio libre, ¿sí? Y pueda trabajar esto que trabajó en las microsociedades o en ese otro rol que se ponía, que se pone el interno, ¿sí? En el afuera, ¿sí? Para que no retorne a la misma situación que lo hizo estar en la cárcel. Y por el otro lado, también ver que cuando el interno egresa, ver con qué red se cuenta en el afuera, ¿no? Entonces se habla de capital social de reemplazo. ¿Sí? Es decir, la vinculación anticipada con clubes o federaciones o centros culturales que proporciona al liberado una red de contención sana. Es decir, en la cárcel estaba contenido, en la unidad estaba contenido porque tenía determinados talleres, tenía la escuela, tenía al oficial facilitador que le hablaba, tenía todo su tratamiento, pero en el afuera, digo, cuando traspasa esa reja, bueno, tratar de crearle una
una red social de reemplazo de esto, ¿sí? Para que pueda sentirse contenido y seguir aplicando todo lo que aprendió y se llevó de la cárcel, ¿sí? Entonces, más o menos era esto lo importante, es decir, bueno, planteamos un proyecto, lo evaluamos, lo medimos, lo seguimos, ¿sí? Y hasta dónde llegamos. ¿Sirve, no sirve? Más o menos así. Bien, chicos, el Webex actúa como un aula, es un aula. Veo todas las cámaras apagadas. Por favor, encendamos las cámaras. Ahí va, ahí los estoy viendo. Bien, más o menos es esto. Tiene todo este tipo de actividades tiene un impacto fundamental en la vida de cada interno. Y acá es donde nosotros volvemos a cumplir ese rol de oficial facilitador, ese rol de oficial que habla todo el tiempo con el detenido, que trata de que él vea estos beneficios que va a tener, ¿sí? Profe, Sí, tengo la cámara apagada porque estoy saliendo de la unidad para ir para dale, mi anda, casa. apagala, Sabrina, no pasa nada. Voy a estar manejando. Apagala, sí, tranqui, no manejes con el celu, tranqui. Eh, Tenemos que entender esto, ¿sí? Que no son actividades por hacerlas para que la cárcel no tenga novedad. Son actividades que tienen atrás un montón de efectos positivos desde lo psicológico, desde lo social, ¿sí? Y de lo funcional también. Yo cuando empecé a trabajar en las cárceles, por supuesto, de todo esto no tenía ni la menor idea, ni la menor idea. Tampoco se escribía mucho sobre lo que era el contexto de encierro, pero a medida que uno fue trabajando y empezó a leer y empezó a tomar conciencia de esto, entendió que la actividad deportiva, educativa y cultural son fundamentales dentro de una cárcel, porque son las únicas que les van a brindar una red para el afuera, más si conseguimos seguir evaluando los proyectos que destinamos o que hacemos o que ejecutamos, ¿sí? Con esta intencionalidad de que siempre sean para que sean un puente con el afuera, sean el camino que tengan que recorrer para llegar en el afuera lo más armados posibles. Porque es así, es nuestra responsabilidad, más allá de que nuestra función, sí, Cristian, ¿qué dice? No sé qué me puso Cristian en el chat. Acá Cristian dice que se necesita más personal dedicado. Ahí voy, Carlos. Se necesita más personal dedicado exclusivamente al sector de asistencia y tratamiento, aparte del personal que hace seguridad. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Carlos, ¿qué querías decir? Sí, profe, escuchándola, las actividades tanto fundamentales como de formación educativa y deportivas son esenciales para el interno, no solo para herramientas, sino para incluso hacer ese puente, olvidarse del muro que los rodea y un montón de cuestiones. Sí, Pero el tema que estamos viendo y lo que dijo recién el compañero, la falta de personal, es algo totalmente la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? sí, Porque solo en régimen, incluso en un régimen cerrado se está trabajando o se está haciendo un montón de actividades tratamentales para la gente y en un régimen abierto que quizás es donde más se tendría que hacer actividades y trabajar un montón de cuestiones, no se está haciendo absolutamente casi nada por falta de espacio, por falta de personal más que nada, porque era lo que yo decía hoy el régimen en la abierto tendría filmina, que que lo puse, funcionar. son los limitantes que Un tenemos. régimen abierto tendría que funcionar como una subunidad, tendría que tener Sí, la gente completamente abocada, gente, o sea, tanto tratamental como de seguridad abocada a ese sector del régimen, y no lo hay. Por ahí tenés un no lo hay. coordinador de régimen y tenés un suboficial de vigilancia y un suboficial de la guardia para cubrir ciertos sectores o ciertos puestos y después no tenés más nada. Entonces, Bueno, obviemos una unidad directamente de régimen abierto que es distinto, pues está toda la gente y todo abocado al sistema, ¿no? Pero en una unidad sí, común, normal, donde vos tenés un sector de régimen abierto, de casitas, donde no tenés gente y no tenés un espacio también para desarrollar
ya sea actividades de educación como escuela primaria, escuela secundaria, o, o un espacio donde se puedan brindar, no sé, talleres de oficio, y esas cuestiones que es donde más, o sea, las actividades para todo el mundo, ¿sí? Desde un régimen abierto hasta un cerrado. Pero si Sí, vos salís con toda una estructura o actividad de un régimen cerrado para ir a un régimen abierto por la progresividad de la pena y para ya prepararte para egresar y debes ir para adelante, vas para atrás, como que no, es muy no difícil, no funciona. vas a ningún lado. No. Sí, es una realidad lo que vos decís, siempre estamos ajustados de personal y somos un montón. Entonces yo digo, no sé cuál es el conflicto dentro del servicio penitenciario, que siempre hay falta de Solo personal. personal y un espacio o un huequito que haya por ahí, porque después el resto, el penitenciario, no es por nada, y la gente de educación también, hacen magia. O sea, no Sí, sería el problema. total. El tema es no tener la gente nomás. No hay gente, exacto, sí. El tema de la falta de recurso humano es un tema muy importante dentro del servicio penitenciario y que no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Siempre, o por lo menos desde que yo estoy en el servicio, siempre ha habido problemas en la falta del recurso humano, que es lo fundamental para trabajar en un contexto de encierro. Y cuando hay personal, lo destinan a seguridad, como decía Cristian, lo destinan a seguridad que uno entiende, obviamente, que lo destinen a seguridad, pero bueno, también es seguridad trabajar en Sí, estos pero talleres y en si se esto, trabaja en el tratamiento, estamos haciendo seguridad también. tal cual, tal cual, tal cual, pero bueno, ahí hay que ver. Este, ¿hay alguien más que haya llegado a la clase y que yo no le pasé el presente? Mm, Freire, Cristian, mira, acá, Gauto, González Javier, no, Guerrero Roberto. Sí, está conectada. Sí, ahí te vi. Leiva María, Marchoni Fernanda, no. Miguel Roxana, Urso Florencia, no. Vega Luciana, Vergara Carlos, presente, sí, profe. ahí está, había llegado. Bien, si les parece, son las 7, nos volvemos a conectar 7:10 y ahí vamos a hablar de todos los grupos. Voy a ir llamando a grupo por grupo para ver cómo vienen con el proyecto. Vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar del tiempo de entrega y de la forma de entrega y después de cómo vamos a continuar las clases con esto de que en la última semana de clases tenemos un feriado y después en la otra semana siguiente tenemos la mesa de examen final, así se pueden como organizar, ¿sí? Así que hacemos 10 minutos de recreo para tomar agua, calentar el mate y volvemos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vale.
Bueno, nos vamos conectando. Buenas. Buenas. Bien, el grupo número 1, Freire Joel, Marchoni Fernanda y Míguez Roxana. ¿No hay nadie? Bien, grupo 2, Vega Luciana y Leiva Fernanda. ¿Están? Tampoco. El grupo 3, Claudio, Pensado Ayelén, Videla Sabrina, Villalba Claudio, Ruiz Fernando. ¿Está Sí, Claudio? sí. ¿Quién más está, Clau? Sabrina Videla, Giselle Villalba, Ayelén, que está trabajando, que le tocó el turno, y Fernando Ruiz. Bien, ¿cómo van? Hoy me estabas contando algo, Claudio, ¿cómo Sí, vienen? nosotros vamos a entrar más por el tema cultural, el proyecto nuestro. ¿Qué van a hacer? Y vamos a hacer muralismo con paneles desmontables, Sí, teatro y narrativa colectiva con las familias y producción musicales, alguna producción musical que pues, se puedan acercar y que esté combinado con los internos, que hay muchos que saben mucho el tema de la música y pueden aportar. Por ejemplo, en mi unidad estaba el hijo de Papo, ¿en napolitano, serio? ¿En estaba la 1? detenido. En la 9, ¿En la 9? Mira, ¿sí? mira Sí, qué tocaba el bien. bajo y enseñó un montón a tocar el bajo ahí. Estaba en el 18, el pabellón literario. Mira qué bien, Mm. mira qué bien. ¿Y dónde lo van a Y hacer? ¿En bueno, qué eso unidad? ¿En la era, 9? porque yo hablaba con los chicos, nosotros hubo una leonera, una celda no de castigo de contención, que Sí. estuvo 50 años funcionando, y un director que vino la clausuró y creó un aula Ah, mira, para ampliar el tema de la secundaria. Y quedó otra leonera que quedó en desuso y yo tenía la idea, pero lo que pasa es que tenemos que hacer todo un proyecto para presentarla, crear ese espacio para que esté, es cambiarle, digamos, lo que era el tema de tormento, de estar encerrado, castigado, a una creación cultural con la resignificarlo. familia. Dale, Ese sería el espacio que hablamos que se llama Agora. Mm, Sí, No, no, no. Ah, ese es otro de los espacios que tenemos ah, también propuestos para hacerlo, bien. porque el Ágora ya está armado. La idea es que la familia ingrese los fines de semana también, Ah, porque por ahí durante la semana están con actividades. sí, Entonces, el proyecto, que obviamente nos falta terminarlo, eh, uno de los lugares propuestos es el Ágora, que el fin de semana está desocupado para poder utilizar, y es un espacio que ya está armado exclusivamente para actividades culturales. sí. Es re interesante la parte del proyecto que ustedes plantean, que trabajen con la familia. Es, es un desafío grande el que han tomado. No es, Sí, pero no es tan, nosotros lo estuvimos evaluando y no es tan complicado. La familia ya ingresa se a ingresa, la sí. cárcel, sabe, conoce lo que es la cárcel, porque Sí. Baja las va, tensiones con los visita PPL un los fines de montón. semana, siempre. Sí. Así que no nos parece tan Bueno, complicado. Las redes con la gente que queremos que nos ayude desde la afuera ya están creadas. Todas las bien. organizaciones de la red CREAR, el Patronato de Liberados, la Sí, Oficina de Preegreso, Y nada. digamos que con una Y, población que está próxima a recuperar la libertad, ¿no? sí. claro, Bien, nosotros, bien, nosotros encaramos el proyecto contando por qué nuestra población es conflictiva, bien. porque necesitamos trabajar con esta clase de personas que afrontan una situación emocional y de estrés terrible porque están a punto de salir de un esquema totalmente controlado para volver a tener su autonomía. Exacto. Entonces, eso genera un miedo bárbaro. El Ansiedad, miedo, todo. Bueno, y una de las propuestas que nosotros tenemos dentro de estas actividades, que queremos abarcarlas todas, porque dentro de la red CREAR tenemos organización para todo. Qué bueno, me En- gusta. Y uno de los puntos Entonces, que yo anoté de la mm, filmina suya, que donde dice sostenibilidad y proyección externa. Sí, bueno, sí. Mm. Ahí está todo, chicos, ahí. todo lo que se genere dentro de la unidad, porque el proyecto está dividido en en tres fases. tres partes.
Bien, Una de esas partes es que todo lo que se genere dentro de la unidad, obviamente les va a dar una salida laboral afuera, porque sí. la red va a tirar sus redes para afianzar el Sí. afuera. Y para cambiar y desestigmatizar al interno, todo lo Sí. que se haga se va a donar al afuera. Qué Se va a bien. donar a escuelas, a asociaciones del barrio del detenido, para ir cambiando la Me, visión de ese me detenido. enca- me encantó esa parte, me encantó. Claro, nosotros estuvimos charlando un montón y consideramos que ese estigma y ese miedo que tiene el preso a ser rechazado, tenemos Exacto. que empezar a quebrarlo antes de que salga. Sí. Y nos pareció una buena propuesta que él desde adentro empiece a colaborar con su barrio y obviamente va cambiando la visión de las Por personas que van a supuesto. recibirlo. Por su... La verdad que me encanta. ¿Qué desafío han tomado? Es un gran desafío. Por más que esté todo ya como aceitado, no deja de ser un gran desafío. Muero por leerlo, así que escriban, Bueno, escriban. Vamos, Nos gusta vamos, más vamos que hablar a pueden. nosotros, profe. ¿Eh? Nos gusta más hablar a nosotros. Ah, bueno, pero este lo tiene que escribir, después me lo cuentan. No, pero re bien, me gusta mucho, me gusta. Gracias, chicos. Grupo 4, Portillo Luisa, Urso Florencia y Zapata Juan. ¿Hay alguien? Sí, acá. ¿Dónde, dónde estás? Ahí. Nosotros al final nos decidimos por atletismo. Atletismo, porque teníamos vóley, boxeo, Sí, atletismo. nos Bien, decidimos por atletismo sí, y estuvimos averiguando dentro de la unidad 21 que hay un espacio, una cancha de fútbol grande como para practicar el sí, deporte y con colaboración de Tenaris, que es uno de los principales que colaboran acá en la ciudad, el tema de deporte, y sí. colabora en otras cosas Tenaris. Así que Tenaris es una de las fuentes fundamentales para todo lo que es económico en camisetas, conos, zapatillas. Bien, bien. eh, bueno, nada, estuvimos haciendo averiguaciones en qué colabora cuando se hacen las carreras de los 10K en Campana y bueno, ellos colaboran con todo lo que es hidratación, camisetas, Bien. zapatillas. Y bueno, por ahora el proyecto va a ser para un grupo de 40 personas, no más, ¿Y cómo los van eh, a seleccionar? primero a través de entrevistas con aptos médicos, obviamente, que esas personas tengan que pasar por el cardiólogo, que tengan aptos Bien, médicos de los por médicos salud. de sanidad, de Ujú. salud. Bien. Bueno, se va a entrevistar a ver si la persona realmente quiere para salir del sedentarismo, de que no hace nada, que estar en el pabellón. Y bueno, estamos Ujú. abordando por ese lado. Bien, bien, bien. ¿Y cómo vienen con la escritura? Venimos bien, ya venimos todo lo que estoy diciendo, ya le pusimos nombre, se llama, a ver que voy al proyecto. Dale. Se llama Corriendo hacia el futuro. Me gusta, me gusta. Metafórico, me gusta. Esperen que lo voy a anotar. Bien, me gusta. Vienen avanzando. Sí, venimos avanzando. Bien, genial. Buenísimo, gracias. De nada. Grupo 5, Siles Verónica, Sargentoni Romina, Ortega Bárbara, Salazar Marcelo. ¿Hay alguien? La veo a Sí, Bárbara. profe, Ahí está. acá. Ahí está. Hola. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bien. Profe, nosotros habíamos pensado en básquet, que por ahí, Sí, bueno, si bien es un proyecto en Bahía lo iban a hacer en ustedes. Bahía, claro, La cuna del básquet. abarca un Sí, montón de cosas, porque por ejemplo, a mí se me había ocurrido al principio atletismo, pero después digo, no, porque cómo lo involucramos dentro de la unidad con el tema de correr y todas esas cosas. sí, sí. Y básquet, bueno, es algo que estamos hablando porque también, si bien es un proyecto, pero por ejemplo, algo que estaba pensando yo es que básquet se juega en un piso de madera por el tema de la pelota, entonces tenemos que ver Sí. el espacio físico, aunque sea algo pequeño, para que puedan Y participar. igual, Bárbara, no te compliques con eso, ¿sí? Porque se puede hacer básquet en piso. Si no, no, sí o sí tiene que ser piso de madera. Si lo tenemos, Joya.
maravilloso. Pero si no, también se puede desarrollar la actividad. Profe, algo que me dijeron el otro día mis compañeros que yo no me pude conectar era el tema para qué población iba a estar. Yo en un principio lo que yo hablaba con ellos era que estaría bueno que sea como una convocatoria para toda la población y después ver qué internos son los que le gusta, porque capaz que nosotros decimos, bueno, es de 18 a 25 y en realidad cuando se empieza a hacer se presenta menos de lo que creíamos. Exacto. Entonces, en eso es como que estoy en duda para qué población va a estar dirigido. Yo usaría el recurso que recién planteó Bárbara de entrevistas, ¿no? De ver a quienes les interesa, a quienes no. Si lo haces abierto, no dejas a nadie afuera, que está Claro. buenísimo, ¿sí? Y por ahí tenés más interesados que no entran dentro de esa franja etaria que vos planteás. Yo desde mí lo abriría y vería, bueno, cómo canalizarlo, Claro. ¿no? Mi idea era, porque digo, en un proyecto, digo, bueno, hacemos tipo una convocatoria donde se plantea lo que se va a hacer y ver quiénes son los interesados y después en base de eso ya armar un proyecto donde diga, bueno, básquet se da, no sé, 3 veces por semana en tal horario y después uno va viendo los internos que están interesados y en base de eso ya vas a poder armar los equipos. Que bueno, por ahí Perfecto. es lo que se me Sí, ocurrió en primera instancia. sí, está bárbaro, está bárbaro. Sí, Y sí, bueno, plantealo. lo estamos escribiendo y bueno, estamos puliendo un montón de cosas que era uno de esos que no sabíamos bien con a quién iba a ir dirigido, porque a mí se me ocurrió que sea primero en general y después ir reduciendo. Exacto. Solo se va a depurar también. Claro. Solo se va a ir depurando. Pero preferible que sea una convocatoria amplia y no que te quedes después sin gente. Esa es la ¿Sí? idea, porque capaz que vos decís, bueno, pongo tal edad que por ahí son los más jóvenes y resulta que después va menos de lo que creemos y no podemos armar ni siquiera un equipo. Un Entonces, equipo. Exacto, exacto. Eso pasaba en el otro grupo de los martes. No sabían qué hacer con los jóvenes adultos porque nada les gustaba, nada les claro, baja, interesaba. Entonces agarraron y se dieron cuenta que ellos en el pabellón entrenaban en calistenia. Así que armaron un proyecto sobre calistenia, que es el centro de interés de hoy de esos jóvenes adultos de la 45. Todos los claro. jóvenes adultos hoy están entrenando en calistenia individualmente en su celda y ellos armaron el proyecto a partir de ese centro de interés porque les costaba mucho encontrar algo que los motive a todos. Y ahí vienen. Entonces, por eso te digo, amplíalo a todos, porque a Claro, está. veces el rango etario de 18 a 25 te quedas sin gente en mitad Claro, del claro. Por eso proyecto. digo, bueno, una convocatoria general y después ver quiénes son los interesados, la edad, que por ahí después también con el entrenamiento va a decir, bueno, me gusta, pero hasta acá nomás, Sí. es mi hijo. Que vaya. ¿Cuánto tiene? Bueno, eso es nosotros, porque es lo que estábamos hablando y bueno, estamos siguiendo, Bueno, ya tenemos bastante escritura, nos falta un par de cosas más, pero bien, bien. Les digo, lo que están haciendo muchos grupos, que ya lo tienen escrito en su 90%, me lo mandan y yo les hago ah, correcciones si caben o no. Así que tienen esa posibilidad de mandármelo al correo electrónico. Lo que tengan escrito, por lo general, están teniendo ya entre el 85 y el 90% y ahí vamos como ajustando. Tienen esa posibilidad también de irlo mandando. ¿Eh? listo, profe, listo. Así, así lo van viendo. Gracias, Bárbara. Profe, Eh, ¿Sí? ¿al correo del campus o dejó algún correo usted? No, al del campus. Ah, Al perfecto. del campus, ahí y yo se los mando la contestación, lo leo, lo analizo todo y les mando las correcciones. Por ejemplo, muchos me ponían en la narrativa SPB o PPL. En los proyectos se escribe todo, persona privada de la libertad, servicio penitenciario bonaerense. Digo, pequeñas tonteras que hacen a la estructura del proyecto. O encontré incongruencias, por ejemplo, entre los objetivos o en una parte me planteaba un grupo que iba a ser anual y después todo el proyecto me lo desarrolló trimestral. Entonces yo no sabía si era anual, si era trimestral, digo, por ahí, cuando uno va escribiendo esas cosas no las ve, entonces de ahí las vamos como puliendo para que a la hora de la presentación ya tenga toda una estructura y ustedes sepan también cómo vienen, que eso es lo Ah, importante. Así que buenísimo. mándenlo mientras que tengan entre el 85 y 90% escrito. Sí, mándenlo y yo, este es opcional, no es obligatorio, pero yo lo estoy haciendo
porque le empezaron a mandar del martes y bueno, vengo así como corrigiendo y les hago una devolución de lo que han presentado. No, es que estaría buenísimo tener una devolución antes de llegar al final Exacto, exacto. Así que cuando Bien. consideren, váyanlo mandando que yo voy contestándoles. ¿Sí? Bárbaro. Dale. Grupo 6, González Javier, Grimaldi Joana, Galistegui Janina. Sí, profe, Hola, ¿cómo Andrea, estás? ¿cómo Ahí está Janina y ahí está Javier. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Estamos todos. Vóley Bueno, profe, 30 eran ustedes. y seguimos con eso, con el proyecto de vóley. Le fuimos dando bastante formato, tenemos bastante escrito. Ujú. Le fuimos agregando del marco normativo, de las guías que también fuimos viendo. Lo habíamos priorizado en un momento para los jóvenes adultos, que son los Sí. que nunca tienen muchas ganas de hacer tantas Sí. cosas. Sí. Habíamos puesto ahí como unos puntos que tenían dificultad de integración en los espacios, antecedentes conflictivos, para darle participación también a los grupos interdisciplinarios. Y después otra cosa que hablamos con los chicos que le agregamos, de darle participación al CEF de ahí de Alvear. Bien, Sí, re en bien. realidad también lo que buscamos por ahí también empezamos a pensar en jóvenes adultos, pero nos terminamos yendo a toda la población, porque vimos que por ahí, como Joana marcaba, que era una población grande, tiene casi 3.000 personas privadas de libertad, lo que buscamos es que por ahí sea para toda la población y después de ir a ir mechando un poco a ver qué es lo que tenemos. Pero en realidad es un programa que está lindo y me parece que el vóley incorporarlo como un deporte en contexto, ¿no? Porque sí, En todos contexto, tenemos sí, básquet, sí. fútbol, rugby, pero el vóley me parece que la pegó ahí. Bueno. Está bien. Y Está bien. después, claro, y le podemos dar continuidad. Le podemos dar continuidad todo el año, porque como elegimos la unidad 30, que es la más espaciosa, donde está Joana justo trabajando, teníamos los patios de recreo Los para Zoom. el tiempo lindo. Claro, o el Claro, Zoom. y El Zoom el es otro feo tiempo. y los patios de recreo, los patios de recreo Sí, son ideales para eso, sí. porque La 30 es una unidad muy particular, es una unidad gigante con una población muy grande, no sé qué cantidad de detenidos tiene hoy, pero cerca de los 3.000. 2.000 y algo. no, 3.000. 3.000, iba a decir 2.800 yo. 3.000, pero además tiene muchos lugares para hacer actividades, cosa que no pasa en otra unidad que tiene también la misma cantidad de detenidos o parecido y no hay espacio para hacer nada. La 30 tiene muchos lugares para hacer cosas. Tiene 3 Zoom, me parece, 3 o 4. Zoom. 3 Zoom tiene y bueno, los patios Sí. patios grandes son muy amplios, obviamente por la cantidad de población que uno tiene y están bien distribuidos para la actividad esta del vóley. Sí. Las canchas marcarían muy bien ahí también. Buenísimo. Por eso pensé las dos actividades al aire Bueno. libre. Está bueno eso, Andrea, de enviártelo y para que le pegues una revisada, porque tenemos ya medio, no sé qué le faltaba remarcar, Joana, No, ya hicimos uno de medio. nos quedan apenas unas cositas, pero ya lo tenemos casi completo. Por eso estaría bueno mandárselo y Mándenlo y yo seguramente en el fin de semana lo lea y les mande al correo de la plataforma, sí, yo les mando desde ahí las correcciones, pero bueno, no son muchas las correcciones que hay, pero si no, por ahí hay problemas en la redacción. Por ejemplo, hay uno que iba a trabajar con género, ¿sí? Con los transgéneros, y no había puesto ningún marco normativo de género. Se había puesto... Entonces, bueno, esas pequeñas cosas que son las teníamos una duda que por ahí usted que trabajó en deporte, o sea, es profe, la duda que hoy hablábamos, Javi, con vos, de que iba a hablar con los profes yo hoy, ustedes cuando hacen los proyectos, ¿piden autorización a alguien? ¿Tienen alguna subdirección o algo como para incluirlos? Por lo general, se lo plantea al jefe de penal o ahora al subdirector de inclusión o al director, y si él lo cree viable, el director lo eleva, se hace la carrera. Primero lo charlas de antemano y si es viable en la unidad, ahí lo escribís y lo elevás a la Subdirección General de Educación, al Departamento de Deporte y Cultura. Lo mismo que esa es la duda. Sí, Claro. ¿A dónde? Claro, ahí estaba. A la Subdirección General de Educación, al Departamento de Deporte y Cultura. Javier Lanchas. Ahí, se lo mandan a Javi y ahí ven si es viable o no, sobre todo para informar lo que están haciendo, que está buenísimo, ¿sí? Para que sepan que hay actividades fuera de
Claro, era como para también darle un marco e incluirlos a ellos, porque Por nosotros por supuesto, ahí nos fuimos con el CEF, nos fuimos con más exacto, dentro y no sabíamos a quién le informaban desde, a ellos, desde el área. a La ellos. idea, la vinculación de la Subdirección General de Educación era para conseguir insumos, pelotas de básquet. La idea es esa, igual que cuando siempre la Subdirección de Deporte va y colabora, como para que empezara a colaborar en este deporte, ¿no? Dentro de la 30. En básquet, sí, 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 sí. Todo ahí lo canalizan. Ahora creo que es Gustavo Pérez, el subdirector general. Gustavo Pérez y está Javier Lancha, que es el director de Deporte y Cultura. Y está Alejandra Ruiz, que es la jefa de departamento de deporte. Ah, Genial. bien. Así se canaliza. Pero primero siempre uno tiene como ese ida y vuelta dentro de la unidad, en la cocina, digamos. Che, ¿te interesa? Quiero hacer esto. ¿Es viable? ¿No es viable? Bueno, y ahí después ya se eleva. Como una formalidad, primero, para que estén enterados lo que hacen, ¿sí? Que es un proyecto que surgió de otro lugar, que no es del profe, que está buenísimo. Y también por este tema si hay posibilidad de colaboración de algún tipo de elemento, como pelotas, infladores, redes, ¿sí? Y demás. Gracias, profe. Después te lo mandamos entonces. Gracias. Dale, sí, mándenlo, mándenlo. No les digo que lo van a tener corregido para mañana, pero No, lo van a tener. pero una orientación. No es lo mismo una mirada externa de nosotros que ya lo estamos leyendo continuamente. Por ahí no nos damos cuenta del error. Dale. Acuérdense de ponerle un nombre al proyecto. Sí, se llama Sí, Más sí, allá de la... Bien, bien. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama, Joana? ¿Cómo? Más allá de la red se llama. Qué lindo nombre, más allá de la red. Bien, ¿cómo surgió este nombre? Y porque queríamos, pensamos en la red de vóley o lo buscamos por ese lado y Bien, quedó lindo. surgió. Los primeros títulos parecían novelas turcas, Sí. pero después Sí. terminamos. Viste que uno se pone filosófico a buscar. Medio novela turca Lo ese, que pasa pero lo que pasa es que como es internamente, Claro. no pensamos en abrir esa red para el afuera. O al principio sí, es como una actividad que se desarrolla dentro del contexto, pero bueno, después la idea era vincular un poquito más con la red de afuera, pero bueno, ahí vinculó Joana una actividad que vienen profesores de afuera del Centro de Formación de Educador de Deporte, me parece, de El CEF, afuera. sí. Entonces como que ahí empieza a vincular la red con el Claro, afuera, claro. pero bueno, la idea era por eso. Están buenos los títulos que están poniendo, me gustan. La idea es que vengan también desde el CEF, Ojalá. que se mezclen ahí, que puedan participar de los torneos. Sí, En uno de los puntos habla de la participación de ellos dentro del servicio, entonces por ahí fuimos por ese lado, por el título. bien, bien. Bueno, me gusta, me gusta. Gracias, chicos. El No, no. grupo 7, Maciel, Guerrero Roberto y Luján Juan. ¿Hay alguien? Lo veo a Roberto conectado. Pablo ahí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¿Hockey o handball? ¿Handball al final quedamos? Bien. Bien, bien. Sí. ¿Y ustedes dónde estás ahora vos, Roberto, por ejemplo? ¿Dónde estás trabajando? En Campana, Pablo en la 1 y en Lomas. Bien, ¿y en En Campana? Campana estoy ahora. ¿En qué unidad estás en Campana? En la 41. ¿Y no es viable por ahí hacerlo ahí como para que no tengan este problema del contexto? Lo pueden hacer en la 46 y la 47, pero como te veo que planteaste que estabas conflictuado ahí.
Sí. Ah, bien. Bueno, bien. Bueno. Y bien. Está bien. No hay problema. Yo como me planteaste así como medio problema, por eso les dije que si querían cambiar, pero si ustedes están cómodos, no hay problema. ¿Pudieron La escribir los idea, objetivos? Bueno, la idea es hacerlo con población femenina, que es una población que tiene menos variedad de posibilidades dentro del servicio penitenciario bonaerense. Por eso es que exacto. decidimos usar Sí, la población femenina. Es una población vulnerable a nuestra forma de ver, porque tiene sí, menos posibilidades que por ahí la población masculina. Por eso es que sí. elegimos la población femenina y uno de los complejos que tiene más población femenina es San Martín, justamente porque tiene 2 penales. Dos La penales. Guarnencita es un penal y medio, prácticamente, porque tiene todo el anexo femenino y de los 10 Guarnencitas ya tienen 6, también así tienen 10 pabellones en la 47 y 4 en la 46. Mucha población femenina y poca actividad. Tiene las canchas preparadas, que las preparó la Fundación Espartanos, así que tiene todas las herramientas como para hacer un buen proyecto. Por eso decidimos Buenísimo. hacer San Martín, población femenina. Por ahí estaba por terminar de decidirse si era handball o hockey, pero bueno, está casi definido que va a ser handball. Buenísimo. ¿Pudieron plantear objetivos, escribir algo de la fundamentación? Tenemos algo escrito, pero bueno, todavía Bien. tenemos que Con terminarlo. respecto, bien, con respecto a cuando hagan la fundamentación, pongan esto del género, ¿no? De la mujer, que está limitada en las actividades, que por ahí no hay tanto. Todo esto que vos me acabas de contar, Sí, Juan, eso escríbanlo, porque es el contexto buenísimo. que le va a dar la fuerza al proyecto. Dale, buenísimo. ¿Eh? ¿Listo? Bien, Dale, hasta luego. gracias. Grupo 8, Palavecino Natalia, Vergara Carlos, Ochoa Maya. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, acá está, yo los busco en la pantalla. Acá ¿Cómo van? todavía no lo decidimos, Hola, pero bueno, profe. estamos viendo, Hola. ¿me escucha? Estamos viendo por algún proyecto, ya sea o deportivo o cultural, lo estamos viendo. Sí, Por ejemplo, yo que estoy en la 54, se hacen casi todas las actividades deportivas como básquet, vóley, rugby, bocha, ajedrez, se hace se todo. hace todo. Estamos viendo por calistenia, estábamos viendo, o puede ser también por algún circuito de alta intensidad y meditación también puede llegar a ser. Está Algo bueno. que enganche a los pibes y a las pibas, ¿no? Pero también estaba viendo, por otro lado, sí, que uno trata de dar actividades tanto a la madre, que es re difícil darle actividad a las madres y no se enganchan con nada, uno le Nada, presenta un con montón de nada, cosas y no quieren hacer nada, que con nada. lo único que quisieron hacer fue estampado, que lo hicieron a mano, digamos, con cartón y pintura. Pero después otras cosas no, mirá que le hemos presentado hasta para hacer alfombra, costura, de todo, y no quieren hacer. No, no les importa. No les importa. Y bueno, estábamos, por mi lado también estaba viendo ahí junto con las chicas o charlándolo que estábamos implementando una actividad de dibujo y meditación que se engancharon los pibes y las pibas. Sí, les gusta mucho, perdón, el pintado de mandalas a las Eso internas mismo, madres. eso es lo que están haciendo. Todo de El mandar pintado de mandalas, no, yo no sé por qué, pero con música y meditación, pero se engancharon todos porque están trabajando en conjunto con los pibes. sí, O sea, eso no, yo ahí no me sé por qué, convenció. pero tiene una convocatoria increíble con internas mujeres, pero con internas madres sobre todo. Con las internas y con los internos jóvenes adultos que no quieren hacer nada también. También, sí, les encanta eso, sí. Bueno, Eh, yo iría por ahí, yo iría por ahí. Es algo, es una actividad certera, es una actividad que les gusta, que la disfrutan y que la piden. sí, la verdad que la piden todos, por eso me Sí, llamó la atención. La piden los chicos y sí, las sí, mujeres, ¿no? sí. Te tiro un dato así, si van a hacer esa actividad, investiguen un poco qué significa los colores cuando pintan los mandalas. Depende de los colores que pinten, cada color se le adjudica una emoción. Ah, Entonces, yo te digo porque yo lo he hecho, este,
y salían cosas muy interesantes. Después de que ellos pintaban el mandala, se hacía como una reflexión y salía tal cual lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. ¿Sí? Depende del color, cada color tiene una emoción que determina. Esto es inconsciente, ¿no? Ellos agarran lápices de colores y pintan de manera inconsciente, como para después plantearlo, si les parece a ustedes, después de cada taller de pintado de mandala, que ver cada uno qué le pasa y por qué eligió esos colores. Es interesante Bueno, y a ellos esa devolución los atrapa mucho. bueno, profe, No, gracias. por favor. Entonces vamos con mandalas. Ok. ¿Les parece? ¿Quedó así? Sí, sí. ¿Sí? Y Profe, meditación. te interrumpo, Sí, profe. Voy a apagar la cámara porque tengo que ir a buscar a mi hija a patín. sí, Yani, anda, Yani, anda, vaya. te sigo escuchando. Sí, sí, y si te conectás, después preguntá por las fechas. Sí, que después alguien te diga bien de las fechas. Dale, no hay problema. Bien, gracias chicos. Grupo 9, Gauto, Ontiveros y Roxana Merlos. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Alejandro. Profe. Hola. Bueno, nosotros nos inclinamos por musicoterapia al final. Sí, ¿en Barker o en Batán? Un taller de música en realidad, porque para hacer musicoterapia se necesita un especialista. Exacto, taller de música, bien, me gustó esa. Pero está inspirado en lo que brinda, ¿no? La musicoterapia. Sí, Bueno, nos decidimos por esto porque hemos aprendido a lo largo de la cruzada que el encierro provoca un efecto negativo en las personas, ¿no? sí, Y bueno, lo focalizamos a este taller en estos pabellones donde el encierro los afecta más, que es los pabellones de separación o pabellones que tienen características parecidas. sí, Y bueno, la finalidad del taller sería contrarrestar los efectos negativos del encierro en las personas que tienen que ver con lo cognitivo, con lo emocional y bueno, también bien, cómo se vincula la persona con su entorno, ¿no? bien, bien, bien. ¿Y cómo vienen? ¿Han escrito algo? Porque acá yo tengo anotado que lo iban a hacer en la 37 y en la 44. ¿Definieron unidad o todavía no? No, todavía no definimos, pero lo tendríamos que proponer, a ver si en la unidad también, a ver si cómo lo podemos llevar a cabo. Yo decía con personal auxiliar o con reducción horaria. Walter, se te cortó todo, no te escuché, discúlpame. Sí, yo decía plantearlo en la unidad para ver con qué personal lo podemos llevar a cabo, con personal auxiliar que está desocupado en la unidad o con personal con reducción horaria, Sí, ya que focalizarnos en la gente que está en el PESAC, ya que ellos están encerrados todo el día y que tengan por lo menos, sea de entre 60 y 90 minutos, que tengan la oportunidad de charlar con alguien, sí, expresar a través de las letras las emociones, por qué eligieron ese tipo de música, por qué les gusta esa música, sí, charlar con alguien que pueda, como quien dice, bajar el nivel de estrés y poder charlar con alguien, ya que están encerrados sí, constantemente. no, está muy bueno y para esa población va a estar buenísimo lo que están pensando. Bien, me gusta también que tomen al personal que está con reducción horaria, cualquiera fuese la circunstancia, porque les va a hacer también bien a ellos. Eso me gustó. La idea Bien, sería contar con algún profesional, ya sea una psicóloga, psicólogo, bien, ¿cómo es? Estas profesionales que son psicólogas sociales o psicólogos sociales, y creo que también nos sumaría un montón. ayuda para de alguna manera absorber lo que el taller, o extraer lo que el taller al final deja en los entornos, ¿no? Exacto. Sí, sí, me parece muy bien. Bien, están encaminados. Buenísimo. Gracias, chicos. Vuelvo al grupo 1 a ver si alguien se conectó. Ferreira, Marchoni, Míguez. No hay nadie. Y Vega, Luciana y Leiva, Fernanda, ¿alguna?
No, bien. Dos cosas. Por un lado, tienen una actividad colgada. Esta vez la subí bien en actividades y no en el foro. Tienen ahí una actividad que cierra la unidad 3, como para que les quede algo. Y por el otro lado, nosotros tenemos la clase del 25, ¿sí? Que es la última, el jueves que viene es la última clase. El 26 hasta las 12 del mediodía tienen tiempo de enviar el proyecto. Y el 2 es la evaluación, ¿sí? Yo después voy a colgar el grupo, los integrantes y el horario, para que todos sepan en qué horario rindan y se puedan ir conectando. Y nuestra última clase iba a ser el 9 de julio, pero es feriado, y la íbamos a pasar desde la universidad el 16 de julio. Mara me llamó y me dijo que hay que poner las mesas de examen, que son esa semana del 16. Así que yo la mesa de examen, la primer mesa de examen de esta asignatura, la puse el jueves 16 de julio a las 18 horas para las dos comisiones. A ver, ustedes van a aprobar con el proyecto y con la defensa que hagan del proyecto, pero hay una instancia de evaluación que no podemos dejar de lado, que es el final, y yo en el final les iba a proponer lo siguiente, que lo rindan en los mismos grupos, ¿sí? Yo simplemente es hacer una reflexión de qué se llevan de esto, ¿sí? ¿Qué se llevan? Si aportamos algo, si no aportamos, se descubrieron cosas o no. ¿Qué le sumó esto a ustedes o qué visión cambió o modificó esta asignatura en ustedes? Por eso yo decía, si están de acuerdo, me gustaría que participaran los mismos grupos que han ido trabajando, porque eso también se va a ver reflejado en el proyecto que escriban, ¿sí? Los veo muy comprometidos con el proyecto, le están poniendo mucha garra. Entonces, me parece que algo se han llevado. Y la segunda mesa, la primera mesa es la del 16 de julio y la segunda mesa es el 6 de agosto. El 6 de agosto, jueves 6 de agosto. No quiere decir que si no se presenta todo el grupo no puedan rendir. Simplemente es una elección que los dejo hacer individual, no hay problema. Pero el examen, la mesa de examen se va a basar en esto, ¿no? En una charla corta de qué le aportó, qué no le aportó, qué les pareció, qué no les pareció, si se llevan algo, si no se llevan nada. Digo, yo creo que son personas con mucha experiencia, tienen todos mucha experiencia, saben dónde están parados. No me voy a poner en una instancia de evaluar si saben o no un concepto. Yo creo que los conceptos los manejan sin darse cuenta, lo saben, los conocen, por ahí hoy les pusieron un nombre, pero por eso yo pensaba hacerlo desde esta manera. ¿Esto quedó claro, las instancias de evaluación con las fechas, o quieren que lo repita? El parcial sería entonces el 2. El parcial es el 2 del 7, el 2 de julio. Nosotros nos vemos el 25. El jueves que viene es la última clase. Y nos volvemos a encontrar el 2 con el parcial, ¿sí? Que yo después les voy a publicar el horario que rinde cada grupo. Y después ya no tendríamos más clases, no nos vemos más. Y después vienen las mesas de finales, el 16 de julio a las 18 horas y el 6 de agosto a las 18 horas. Son las dos mesas de finales. Tengan en cuenta que yo las notas recién las puedo subir a la plataforma entre el 8 y 9 de julio, ¿sí? Al SIU. Recién me habilitan esos días para yo cargar las notas. Así que después, más o menos el 10, 11, recién van a poder inscribirse. 11, 12. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bien. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Sí, Sí. Bien. Otra cosa, les dejé una actividad, son 3 preguntas que cierra la unidad 3, en grupo, por supuesto. Tienen tiempo hasta mañana al mediodía para presentarlo. Y quedo a la espera de que me manden el borrador preliminar del proyecto como para echarle una mirada, y si hay que ir acomodando algo, lo vamos acomodando con tiempo. Pero bueno, lástima que estos dos grupos no pudimos hablar cómo estaban, pero bueno, más o menos estamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada?
El final, ¿vamos a rendir todos juntos o nos va a dar horarios para que tengamos esas Es que yo no charlas? sé quién se va a anotar. Yo hasta que no sepa quiénes son los inscriptos no lo puedo organizar. Por eso, lo más seguro que estemos todos así y yo vaya llamando de a grupos. Es una conversación, no es. Yo en realidad lo que apunto es saber cómo están ustedes, cómo se sintieron acá, que si se llevaron o no algo, que puede ser que no se lleven nada. Y con qué fue con lo que se quedaron. No, nada más. No va a haber preguntas técnicas ni nada, porque me parece que el trabajo lo han hecho en el recorrido de las clases y creo que los proyectos vienen fuertes, los que he leído tienen muy buena fundamentación, lo que he hablado con ustedes también lo tienen bien claro, entonces no creo necesario tomarles un oral, ¿sí? Si no, va a ser una charla así como estamos teniendo. Profe, Sí. ¿le teníamos que decir el nombre del proyecto para que lo anote? No, yo porque me lo dijeron. ¿Vos lo tenés? ¿Lo tienen ustedes, chicos? No, yo porque la escuché preguntándole a todos los grupos. Le pregunté, no, pero no por nada, no por nada. Sino porque me Ah. acordé mientras que estaba hablando que había grupos que no le habían puesto nombre. Y una de las correcciones fue que no tenían nombre. No, ¿tienen algún perfecto. nombre ustedes? Sí. Dale, decime.